Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, pues les vamos a hablar ahora de la Fundación Secretariado Gitano. Ya saben ustedes que se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, un momento histórico que yo creo que nos tiene que invitar a todos a reflexionar de alguna forma sobre los avances logrados, las reivindicaciones también actuales y los retos que todavía enfrenta esta comunidad en esa lucha por la igualdad en todos los ámbitos y en todos los sectores. El director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla-La Mancha es Carlos Ruiz, al que saludamos ya. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, María. Carlos, ayer vimos que mantenían ustedes además un encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje, haciéndolo coincidir de alguna forma con este 600 aniversario. A mí me gustaría arrancar con estos 600 años de historia y los avances más significativos en esa integración y reconocimiento del pueblo gitano en Castilla-La Mancha, en España. Coméntanos, Carlos. Bueno, es muy amplio, o sea, de verdad, en primer lugar os agradezco muchísimo que nos deis esta oportunidad, porque además es que arrancamos el 2025 con muchísima ilusión, porque es un hito. Creo que solo ya nuestros bisnietos podrán cumplir el 700 aniversario de la llegada de los gitanos a la península ibérica, antes de lo que España conocemos actualmente como es España, ¿vale? Por eso hablo de la península ibérica. Resumir todas las aportaciones que ha hecho el pueblo gitano en lo que conocemos como España es mucho, pero son innumerables todas las aportaciones, que algunas son más perceptibles y otras menos. Las menos perceptibles a lo mejor son las aportaciones que se han hecho en la literatura, ya como personajes en libros de Cervantes o en otros autores, pero también sobre todo en el lenguaje y lógicamente yo creo que toda la sociedad conoce las aportaciones culturales que se han hecho en la música y en las artes. Desde luego que sí, Carlos. Mira, yo pensando en este 2025, que es el año del pueblo gitano en España, considero quizá es importante incorporar en la historia y en la cultura del pueblo gitano, en los libros, en la educación, que se dé en las aulas, al igual que hablamos de cualquier otro ámbito, ¿verdad? Sí, además esto fue un reto que ya conseguimos hace 2 años y efectivamente ya hay unas unidades didácticas, hay unos materiales que dictó la Consejería de Educación. Ahora el reto es implementar esas unidades didácticas donde se habla de la historia del pueblo gitano en España, la llegada de los primeros gitanos, cuáles han sido las persecuciones. Conociendo esa historia, se conoce también muchas de las dificultades que actualmente todavía sigue teniendo la comunidad gitana, ¿no? La no garantía total o no la garantía plena de los derechos que como ciudadanos todos tenemos, ¿no? Carlos, vamos a hablar de esos desafíos que todavía tiene por delante el pueblo gitano, desafíos, retos, objetivos, no sé cómo lo quieres denominar. Sí, mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque además, efectivamente, vamos a aprovechar este 2025 para este aniversario, para celebrar estos 600 años, poner mucho en valor también cuáles han sido las aportaciones de una cultura tan rica y un pueblo tan rico, poner en valor su historia, pero también vamos a aprovecharlo para darle un impulso a las dificultades que la comunidad gitana sigue teniendo. Y si no conocemos la historia del pueblo gitano, no sabemos por qué la comunidad gitana, por ejemplo, no estoy poniendo un ejemplo, por qué la comunidad gitana sigue teniendo dificultades en los logros escolares o en los logros académicos, ¿no? Hay que conocer la historia del pueblo gitano, pero también hay que conocer la historia educativa del pueblo gitano. Siempre en resumen yo he dicho, los gitanos llevan 4 días viniendo al colegio, era un pueblo nómada, y encima la incorporación al colegio se hizo de una forma muy estereotipada y muy prejuiciada. Afortunadamente la situación ha ido cambiando y una sociedad del bienestar como la que estamos ha permitido que los gitanos y las gitanas vayan adquiriendo cada vez mayores índices educativos. Pero todavía el reto es grande.
sigue existiendo solo el 17% de los niños y las niñas que empiezan la secundaria la finalizan, respecto al 80% de la población en general. Wow. Esto es algo que lógicamente tiene que ser un problema de Estado. Es un problema que tenemos que intentar solucionar, y que no se soluciona de la noche a la mañana, se soluciona con inversión y se soluciona con un trabajo constante y de años, ¿no? Afortunadamente hemos dado muchos pasos en eso, ¿no? Pero ese es, por ejemplo, uno de los principales retos que nos marcamos para la próxima década, ¿no? Que no es poco, que no es poco invertir esas cifras. Carlos, ayer en esa reunión que mantenían con García Page, no sé si hablaron de acciones o políticas prioritarias para combatir todo esto en nuestra región, en Castilla-La Mancha. No sé qué propuestas le hicieron ustedes, la Fundación Secretariado Gitano, y qué recibieron del Gobierno regional. Bueno, pues sí, efectivamente hicimos. O sea, la reunión fue una reunión totalmente cordial, y además es que nos recibió gustosamente nuestro presidente, y nosotros encantados de que lo hiciera, porque estaba gustoso de querer escuchar lo que proponíamos. Presentamos la entidad, presentamos el trabajo que ya llevamos haciendo en todo el territorio español, bueno, en el ámbito europeo, y le planteamos precisamente, pues eso, cuáles serán los principales retos que creemos que se tienen que marcar, no solo en Castilla-La Mancha, porque al final son realidades muy paralelas las que ocurren en todas las comunidades, ¿no? Pero sí es verdad que, por resumir, que además el propio presidente nos lo pidió, poner la aguja, ¿no? Además creo que utilizó el símil de poner la aguja justo en la contractura. Y hablamos principalmente de la dificultad educativa, de la inversión que hace falta. O sea, la fórmula sabemos, estamos dándonos cuenta de cómo funcionan, qué programas hacen falta para revertir esta situación. Lo que hace falta es una inversión y una voluntad política. Hay que poner el acento, hay que poner la aguja, como decía el presidente, en la educación, porque eso nos abre puertas para otras cosas, ¿no? Hay que poner la aguja en el empleo, hay que seguir poniendo la aguja en el empleo, que reforzando la educación y aumentando los niveles académicos conseguiremos mejores tasas de incorporación al empleo, y hay que poner el foco principalmente en el chabolismo, en la erradicación del chabolismo. No tenemos un problema grave de chabolismo en Castilla-La Mancha, pero todavía seguimos teniendo núcleos de chabolas que ya solo por dignidad humana deberíamos hacer políticas mucho más activas de erradicación del chabolismo. No es difícil, creo que es el reto más fácil que podríamos tener en Castilla-La Mancha. En resumen, creo que fue un poco eso, y ofrecernos, lógicamente, como la entidad o como una de las entidades que estamos dispuestos a trabajar en eso. No solo pedimos, sino además nos remangamos y traemos modelos, traemos programas, y además traemos dineros europeos para poder hacerlo. Bueno, pues veremos cómo se ponen en marcha y qué soluciones se pueden dar. 600 años de historia de este aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Gracias, Carlos Ruiz, como director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla-La Mancha. Un saludo, buen día. Muchísimas